Hoy nos metemos de lleno en un mundo que, la verdad, no para de crecer: las criptomonedas. Ujú. Para que nos demos una idea, ya para mediados de 2025 se hablaba de un mercado de más de 2,5 billones de dólares, globalmente. Una locura. Y pensar que todo arrancó con un papel, ¿no? El famoso white paper de Bitcoin por allá en 2008. Parece ayer. Es una escala impresionante, sí. Y bueno, desde ese momento se abrió un debate que sigue súper vigente. Por un lado, tenés toda la promesa de esta tecnología, ¿no? Claro. La idea de incluir financieramente a gente que está fuera del sistema bancario, hacer más fáciles y baratas las remesas entre países. O sea, argumentos muy atractivos para mucha gente. Sí, pero siempre hay un pero. Esa promesa viene con un montón de preocupaciones, sobre todo del lado de los gobiernos, de los reguladores. Totalmente. Las alertas están siempre ahí. Que si el lavado de dinero, la evasión fiscal, el financiamiento de cosas turbias. Ujú. Y súmale la volatilidad, que es tremenda y puede crear inestabilidad. Y el miedo de fondo, que el Estado pierda el monopolio del dinero. Exacto. Ese es el meollo del asunto. El análisis que traemos hoy, basado en un estudio bastante reciente y profundo, justamente trata de ver cómo los estados, tanto acá en Latinoamérica como en los países de la OCDE, están lidiando con esto. Con este desafío. Claro, porque es una tecnología que va a 1000 por hora y ellos tienen herramientas legales que, bueno, muchas veces no estaban pensadas para algo así. La pregunta es, ¿cómo afecta esto su política monetaria? ¿O la fiscal? ¿O la supervisión financiera? De acuerdo, vamos a explorarlo. Hoy vamos a ver primero qué tan grande es realmente el mundo cripto y qué dice la academia sobre sus efectos. Luego le echamos un ojo a los distintos caminos que están tomando los reguladores. Y si funcionan o no, claro. Exacto. ¿Qué tan efectivos son? Y vamos a mirar de cerca casos en América Latina, que siempre es interesante. También las nuevas herramientas que están surgiendo, ¿no? Tanto tecnológicas como de políticas públicas. ¿Y cómo se intenta coordinar todo esto a nivel global? Perfecto. Y al final intentaremos sacar algunas conclusiones clave de este análisis. ¿Se puede encontrar un equilibrio? O sea, entre apoyar la innovación y cuidar la estabilidad. Misión interesante. Empecemos por ponerle números al fenómeno. Según datos del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, de 2024, se calcula que más o menos el 1,5% del PIB mundial ya está metido en criptoactivos. ¿1,5%? Ya es algo. Ya es una cifra considerable, sí. Y me imagino que no es parejo en todos lados, ¿verdad? Para nada. Ese porcentaje puede saltar a más del 10% del PIB en países con mucha depreciación de su moneda o con inflación alta. Ah, claro. Esto te sugiere que, en ciertos lugares, las cripto no son solo para especular, sino que la gente las ve como una forma de proteger valor o hasta como un medio de cambio, ¿no? Frente a la inestabilidad. O sea, no es un nicho chiquito. Para nada. Y es increíble cómo lo que dicen o hacen los reguladores mueve el mercado. Mencionabas un estudio, creo que de Auer y Claessens, ¿no? Que lo mide. Sí, ese estudio es muy revelador. Encontraron que si se anuncian prohibiciones, el precio de Bitcoin puede caer fuerte, entre un 8% y un 18%. Wow. Es una reacción negativa clara del mercado ante la incertidumbre o la restricción. Pero también funciona al revés, ¿cierto? Correcto. Si solo hay expectativas de una regulación favorable, más clara, que dé como un marco estable, eso puede impulsar el precio hasta un 12%. Fíjate. Esto te muestra lo sensible que es el mundo cripto a las señales de las autoridades. Parece que el mercado pide reglas claras. No necesariamente que no haya reglas. Entiendo. Ahora, vayamos a un punto delicado. La conexión con actividades ilícitas siempre es lo primero que salta. ¿Qué dicen los datos más nuevos sobre eso? Es un tema clave, sí. A ver, según análisis de Chainalysis para 2023, se calcula que más o menos el 0,34% del volumen total en blockchain estuvo ligado a actividades ilícitas conocidas. Estafas, darknet, ransomware, todo eso. 0,34%. A primera vista parece poco. Podría parecer bajo, sí, comparado con el volumen total, pero ojo. Ajá, siempre hay matices. Definitivamente, el detalle es importante. Ese porcentaje, que igual son miles de millones de dólares, sube de golpe a casi el 2%. Bueno, 1,9%. Cuando miras específicamente la plata que pasa por los mixers. Los mezcladores. ¿Qué son exactamente?
Son herramientas diseñadas para ocultar de dónde viene y a dónde va el dinero. Rompen el rastro en la blockchain. Y lo preocupante es que muchos de estos no piden identificación, no hacen el conoce a tu cliente o KYC. Ya veo. Entonces, aunque el volumen ilícito general no sea enorme, se concentra mucho en esas herramientas para hacerse anónimo. Eso debe ser una luz roja para las autoridades. Exactamente. Aunque sea una parte del total, esa concentración de riesgo justifica mucho la presión para regular. Quizá la regulación debería ser más quirúrgica, ¿no? Enfocarse en esos puntos de riesgo y no ahogar la innovación legítima con medidas generales. Bien, ese es el contexto. Con estos datos y preocupaciones, ¿cómo están reaccionando los gobiernos? Dijimos que hay varios enfoques. Empecemos por el más drástico, prohibir todo. Sí, algunos países como China o Bolivia tomaron ese camino. Prohibieron operar con cripto, minar, los exchanges, todo. El efecto inmediato, claro, es que el volumen local registrado se desploma. ¿Pero desaparece la actividad de verdad? No necesariamente. Lo que suele pasar es que se mueve. La actividad se va a plataformas de afuera, offshore, o a transacciones directas entre personas, P2P, que son mucho más difíciles de seguir. Vaya, La paradoja es que, al prohibir, el que supervisa puede perder todavía más visibilidad. O sea, baja la actividad formal, pero el riesgo puede seguir ahí o incluso crecer en canales más opacos. qué interesante. Prohibir puede ser contraproducente si quiere supervisar. Bueno, frente a eso está el modelo de los sandboxes regulatorios. Mencionaste Colombia con La Arenera, Chile, Brasil. ¿Cómo funcionan? Los sandboxes son como espacios de prueba controlados. Las empresas fintech, incluyendo las de cripto, pueden probar productos y modelos de negocio nuevos, bajo supervisión directa, pero con algunas reglas más flexibles por un tiempo. Un laboratorio, digamos. Exacto, un laboratorio regulado. Permite a las empresas innovar y al regulador aprender de la tecnología y sus riesgos, pero sin que un error cause un problema grande en todo el sistema. Suena más práctico. ¿Y se sabe si funciona? ¿Hay alguna evidencia? El estudio menciona algo preliminar, pero interesante. Parece que en estos entornos controlados, las quejas de usuarios por fraudes o malas prácticas bajaron bastante, como un 22%, comparado con plataformas no registradas. Un 22% menos de quejas. Sí, es un dato inicial, pero sugiere que este enfoque podría proteger mejor al consumidor. Prometedor, aunque temprano, como dices. Pasemos a otro modelo, el de las licencias específicas, como la famosa BitLicense en Nueva York, o cosas parecidas en Marruecos. Este modelo busca meter a las empresas cripto en el sistema financiero formal. Les pide sacar licencias, cumplir requisitos de capital, seguridad, proteger al cliente, reglas antilavado. La idea es aplicarles estándares parecidos a los de otros bancos o financieras. Suena lógico, pero mencionaste un problema, los costos. Sí, ese es el gran tema. Sacar y mantener esas licencias puede ser carísimo. Se habla de $100,000, $500,000 o hasta más solo para empezar. Uf, Eso crea una barrera de entrada altísima. y el riesgo de eso es que solo las grandes puedan entrar. Justamente, se corre el riesgo de que el mercado se concentre en pocas manos, las de los que tienen más plata. Y eso podría frenar la competencia, la innovación y, curiosamente, si una de esas grandes licenciadas falla. Podría arrastrar a todo el mercado. ¡Exacto! Generar un riesgo sistémico que afecte a todo el mundo cripto o incluso al sistema tradicional. Es un equilibrio complicado. Entiendo. La licencia da seguridad, pero puede crear concentración y riesgo. Complejo. Y nos queda un cuarto enfoque. Tratar algunas cripto como commodities, como materias primas. Mencionaste Suiza, Liechtenstein. Este enfoque es súper interesante porque facilita la tokenización de activos reales. Tokenización, o sea, Crear representaciones digitales, tokens, en una blockchain, de cosas como inmuebles, arte, partes de un fondo o hasta materias primas físicas. Si los tratas como commodities, las reglas son distintas a las de los valores financieros. ¿y eso qué implica en la práctica? Abre puertas a innovar en cómo se poseen, negocian o fraccionan esos activos, pero también tiene sus desafíos. Necesitas una infraestructura técnica y legal muy sólida para guardar esos tokens de forma segura y para asegurar que el token digital realmente representa el activo real.
Claro, que haya una conexión real. Y además, necesitas reglas muy claras sobre dónde termina la regulación de commodities y dónde empieza la de mercado de capitales, sobre todo si esos tokens se negocian mucho. Queda claro que no hay una solución única. Cada modelo tiene lo suyo. Aterricemos ahora en América Latina. Siempre un panorama movido. El Salvador es inevitable mencionarlo, ¿no? Bitcoin como moneda de curso legal en 2021 fue muy sonado. ¿Qué balance hay hoy? Es, sin duda, el experimento más audaz. Y los resultados, según varias fuentes, como la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia de 2024 que mencionas, son, mixtos. Mixtos. Por un lado, puso a El Salvador en el mapa criptomundial, atrajo atención, pero dentro del país la adopción real parece ser limitada. ¿Limitada en qué sentido? La encuesta dice que, aunque más de la mitad de la gente, un 52%, confiaba en el presidente que impulsó la ley, esa confianza no significaba que aprobaran la ley Bitcoin en sí. Y en el día a día, pocos comercios minoristas, como un 14% según esa encuesta, aceptaban pagos en Bitcoin activamente. O sea, una cosa es la ley. Y otra que la gente y los negocios lo usen masivamente. Parece que se usa más para cosas específicas como remesas o entre los muy fans de la tecnología, pero no como medio de pago común. Entiendo. La tecnología sola no cambia hábitos tan fácil. ¿Y Panamá? Había un proyecto de ley, ¿verdad? Sí, Panamá tiene desde 2020 un proyecto, el 203, bastante completo. Buscaba regular exchanges y también las stablecoins, estas criptos que intentan valer siempre lo mismo, como $1. ¿Y qué pasó con eso? Pues el informe que vimos indica que por lo menos hasta agosto de 2025 ese proyecto seguía sin aprobarse del todo. ¿Y se sabe por qué? ¿Alguna idea? El análisis sugiere que podría haber bastante resistencia del sector de servicios financieros offshore de Panamá, que es muy influyente allá. Claro. Una regulación más estricta de cripto podría verse como una amenaza a su modelo de negocio, que siempre se basó en cierta flexibilidad, cierta confidencialidad. Es la tensión clásica entre innovación, regulación e intereses económicos. Un tira y afloja que seguro se ve en muchos lados. En cambio, México sí parece haber tomado un camino más claro con su ley fintech. Sí, México fue de los primeros en la región, con su ley fintech de 2018. Esa ley y las reglas que sacó después la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, crean un marco para que las empresas que operan con activos virtuales, como cripto, saquen una licencia específica. Se llaman Instituciones de Tecnología Financiera, ITF. Y eso está funcionando. Se ven resultados. Los datos dicen que sí. Entre 2020 y 2024, según el informe, dieron 47 autorizaciones a ITF que trabajan con cripto. Y un dato muy interesante es el impacto en remesas. Calculan que estas plataformas con licencia movieron unos $1.200 millones en remesas enviadas o recibidas usando cripto. ¿1.200 millones? Eso es bastante. Es significativo, sí. Sugiere que una regulación clara, aunque sea exigente, puede ordenar el mercado y además facilitar usos beneficiosos, como agilizar las remesas. O sea, la regulación no solo frena, también puede encauzar. Exacto. Puede ser un catalizador para llevar la actividad a canales formales y potenciar las ventajas de la tecnología. Muy interesante. Ahora, veamos las herramientas más nuevas y la coordinación global. Se habla mucho de las monedas digitales de Banco Central, las CBDC. ¿Son la respuesta definitiva del Estado? Son, sin duda, una de las respuestas más fuertes que están explorando los bancos centrales. Proyectos como el DREX en Brasil, que ya empezó su piloto en 2024, o el euro digital en Europa, que podría salir para 2027-28, son iniciativas estatales para crear una versión digital de su propia moneda. ¿Para qué principalmente? ¿Competir con las criptoprivadas? En parte sí. Buscan ofrecer una alternativa digital segura, eficiente, con el respaldo del Banco Central, para competir con las stablecoins privadas y otras cripto que podrían amenazar la soberanía monetaria. Y modernizar pagos, supongo. También, modernizar la infraestructura de pagos, quizás mejorar la inclusión financiera. Muchas veces usan tecnología tipo blockchain, a veces modelos híbridos, tratando de balancear eficiencia, seguridad y control. Y al mismo tiempo, la tecnología también la usan los reguladores para vigilar el mundo cripto. Mencionaste RegTech On-Chain. ¿Qué es eso?
RegTech es tecnología regulatoria y on-chain significa que opera sobre los datos de la propia blockchain. Entonces, son herramientas de software, muchas usan inteligencia artificial, análisis de datos, que permiten a los supervisores monitorear y analizar lo que pasa en las blockchains públicas. ¿Y qué ven con eso? ¿Cómo les ayuda? Hay empresas especializadas como CipherTrace o Elliptic que hacen estas herramientas. Permiten a los reguladores, por ejemplo, seguir flujos de dinero sospechosos, identificar billeteras ligadas a cosas ilegales, medir riesgos de liquidez en exchanges descentralizados o hasta ver cuánta exposición tienen los bancos tradicionales a las cripto. Es como darles superpoderes de visión a los supervisores. Algo así. Herramientas de alta tecnología para ver dentro de ese ecosistema digital casi en tiempo real. Fascinante. La tecnología regulando a la tecnología. ¿Y a nivel mundial se está logrando algún acuerdo? Mencionaste el marco CARF de la OCDE. Ese es un avance muy importante en coordinación. CARF es el marco para el reporte de información sobre criptoactivos. Lo aprobó la OCDE en 2023 y se espera que los países lo implementen para que funcione desde 2027. ¿Y qué significa eso para la gente y las plataformas? Y otros proveedores de servicios cripto a juntar información detallada de sus clientes y sus operaciones. Y lo clave, van a tener que intercambiar esa información automáticamente con las autoridades fiscales del país donde vive el usuario. Ah, para los impuestos. Exacto. El objetivo es clarísimo: combatir la evasión fiscal internacional usando criptoactivos y aumentar muchísimo la transparencia, que hoy en día muchas operaciones son muy opacas para el fisco. Es un paso gigante hacia un estándar global parecido al que ya hay para la información bancaria. Entendido. Suena un esfuerzo serio para cerrar esas grietas. Bueno, hemos cubierto bastante. La escala, los modelos regulatorios, casos regionales, herramientas nuevas. Si tuvieras que resumir las conclusiones principales de cómo los estados están manejando esto, ¿cuáles serían? Creo que hay 4 puntos clave que salen del análisis. Primero, es obvio que la falta de un estándar global hoy crea problemas. Genera el arbitraje regulatorio. Las empresas se van a donde las reglas son más flojas, y eso puede llevar a una carrera hacia el fondo en supervisión. Pero tampoco funciona prohibir todo, ¿no? Exacto. La experiencia dice que prohibir no elimina el riesgo, solo lo esconde o lo manda a otro lado. O sea, ni ley de la selva ni prohibición total. Justo. Y eso lleva a la segunda conclusión. Hay que superar esa idea de prohibir o liberar. El camino parece ser una regulación proporcionada, inteligente, que reconozca que no todas las criptos son iguales. Diferenciar. Claro, distinguir entre las muy volátiles como Bitcoin, las stablecoins que buscan estabilidad y los tokens que representan activos reales o financieros. Cada uno tiene riesgos y potenciales distintos, y la regulación debería adaptarse a eso. Tiene lógica. No medir a todos con la misma vara. La tercera conclusión. La tercera es que estamos viendo que varias tendencias van a aumentar mucho la transparencia en los próximos años. Por un lado, las CBDC, que puedan operar entre países. Por otro, estándares como el CARF para intercambiar información fiscal. Las dos cosas juntas. Sí, juntas van a reducir mucho la posibilidad de hacer operaciones anónimas o escondidas, al menos en las plataformas reguladas. La idea es quedarse con lo bueno de la tecnología blockchain, velocidad, costo, pero dentro de un marco más transparente y vigilado. ¿Y mencionaste una oportunidad para América Latina como cuarta conclusión? Correcto. La cuarta apunta a una oportunidad regional. Como muchos países latinos tienen desafíos parecidos, mejorar inclusión financiera, dependencia de remesas, informalidad, hay una base para cooperar más en regulación. Se habla de crear un pasaporte regulatorio regional. Un pasaporte. ¿Cómo funcionaría? Que una fintech, por ejemplo de cripto, que saque licencia en un país, pueda operar más fácil en otros de la región bajo reglas parecidas. Suena genial en teoría, pero me imagino que es complicado llevarlo a la práctica. Para nada fácil. Habría que superar obstáculos de gobernanza, fortalecer a los supervisores en cada país, lograr acuerdos políticos. Es un desafío grande, pero la chance de crear un mercado fintech regional más integrado y competitivo está ahí. Muy claro. Entonces, resumiendo, lo que vemos es una tensión constante, ¿no? Los gobiernos tratando de balancear cómo aprovechar la innovación de las criptos sin poner en riesgo la estabilidad financiera
la recaudación de impuestos y, al final, su propia soberanía monetaria. Esa es la cuerda floja por la que caminan. Y es una tensión que va más allá de lo técnico o lo legal. Toca fibras sociales, políticas. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con ese desafío más allá de la regulación? Me refiero al reto sociopolítico, que el análisis también marca como algo importante a futuro. Por un lado, es clave educar a la gente sobre los riesgos reales de muchas cripto. La volatilidad que te puede dejar sin ahorros, las estafas, los fraudes. Que lamentablemente existen. Sí, son comunes en espacios sin regular. Hay que informar y proteger, pero sin crear pánico ni decir que toda la tecnología es mala. Y tampoco el otro extremo, ¿no? La ingenuidad. Exacto. Hay que combatir esa idea simplista de que toda cripto es una estafa, un esquema Ponzi o algo sin valor. Sabemos que no es así. Hay proyectos serios, tecnología con potencial en finanzas descentralizadas, DeFi, identidad digital, la tokenización que mencionamos. Entonces, ¿la reflexión final cuál sería? Quizás la reflexión para dejar pensando es esta. Más allá de cómo ajusten las leyes los gobiernos o cómo evolucione la tecnología, ¿cómo nos adaptamos como sociedad? ¿Cómo desarrollamos la capacidad todos, personas, empresas, educadores, para navegar esto? Para distinguir la oportunidad real del humo, para fomentar la innovación útil y poner barreras a los usos dañinos. Esa adaptación cultural, educativa, quizás sea el desafío más profundo. Y el que va a definir si logramos integrar esta revolución tecnológica para bien a largo plazo.